Bueno, vamos a continuar con nuestro análisis de posición en nuestros mecanismos. En clases pasadas analizábamos los casos de posición, el caso 1, el caso 2A y el caso 2B. Nos queda pendiente un caso, que es el caso C, y ese caso C pues tiene la característica de que no conocemos la dirección angular de dos vectores. Dentro de mi mecanismo, recordemos que esos dos vectores están representados por eslabones dentro del mecanismo, ¿sí? En los cuales podemos plantear una ecuación de cierre, plantear un punto inicial, un punto final y trazar o plantear la ecuación final. Por lo cual, en este caso, nos dice que vamos a partir de este caso, en el cual observamos que tenemos tres vectores, el vector C, el vector A y el vector B. Recordemos que esos tres vectores nos pueden representar como tal un eslabón dentro de mi mecanismo. En este caso, se propone que no conocemos la dirección de B ni conocemos la dirección de A, pero sí conocemos la magnitud de A, la magnitud de B, la magnitud de C y la dirección de C. Normalmente este caso C es mejor utilizarlo cuando nosotros tenemos en nuestra ecuación de cierre o en nuestra trayectoria que nosotros definamos tres vectores. Si nosotros tenemos este otro caso, por ejemplo, este, en el cual observamos que tenemos 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 eslabones. Como nosotros tenemos 4 eslabones, fácilmente yo podría decir, bueno, ¿y cómo puedo trabajar 3? Puedo trabajar 3 de varias formas. Fíjense que usted podría trabajar 3 de la siguiente forma, diciendo que usted va a utilizar el vector de L2, el vector de L1, y usted puede proponer que va a trazar aquí este otro vector, que podría ser el vector L5, ¿sí? Vector L5. Y usted, mire que podría decir, como yo lo planteé acá, que este sería mi punto final, ¿sí? Y este sería a sub 0 mi punto inicial. Entonces yo diría que L1 más L5 es igual a L2 y trazaría mi ecuación de cierre. Y de esa forma podría trabajar mucho más fácil el caso C. Vamos a mirar por qué. Entonces, devolvámonos acá a este gráfico. Y en este gráfico, pues primero que todo, vamos a definir nuestro punto inicial y nuestro punto final. Vamos a decir que nuestro punto inicial va a ser este, punto inicial, ¿sí? Vamos a decir que nuestro punto final va a ser este, ¿correcto? Y fíjense que entonces, en función de ello, yo puedo plantear mi ecuación de cierre que quedaría que C va a ser igual a A más B, ¿sí? C va a ser igual a A más B, teniendo en cuenta pues acá nuestro, nuestros vectores, o nuestro diagrama vectorial que observamos ahí. Entonces, en primera instancia, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la ecuación de cierre, que va a ser C es igual a A más B, como lo veíamos en la gráfica. Recordamos entonces que cuando yo tengo mi ecuación de cierre, lo voy a representar a través de la álgebra compleja. Recordemos que estas soluciones las estamos dando con la álgebra compleja. ¿Cómo definimos este vector con álgebra compleja? Pues con este término que observamos acá, ¿sí? Este término, ¿sí? Este término, entonces recordemos que este término, ¿cuál es? Este término es la expresión de Euler. Esa expresión de Euler, pues nos permite encontrar la posición de un punto dentro de mi mecanismo. ¿Recuerdan? Me permite como tal encontrar la posición de mi mecanismo cuando se está moviendo en función como tal de una entrada. Si nosotros llegamos y representamos este vector C en la álgebra compleja, pues recordemos que utilizamos la expresión de Euler. Digamos que E y teta de C, pues recordamos que este teta de C pues es la dirección, la orientación angular de C es igual a E y teta de A,
la orientación angular de A más B, E y teta de B. Este nos estaría representando como tal nuestro vector posición, su orientación angular, teniendo en cuenta como tal la expresión de Euler en lo que es el álgebra compleja. Ahora bien, nosotros recordamos que decíamos que debemos dividir sobre el vector complejo. En este caso vamos a dividir sobre el vector complejo de C. ¿Por qué dividimos sobre el vector complejo de C? Porque se divide por el vector del cual yo conozco la dirección y conozco su magnitud. En este caso, como lo veíamos acá, de nuestra gráfica, de cual conozco la dirección angular, que es θ c, y conozco la magnitud, pues de c. Entonces, yo digo que ya lo tengo expresado por la expresión de Euler. Ahora lo que voy a hacer es dividirlo por el vector complejo de c, porque conozco su orientación angular. Cuando digo esto, entonces pues recordamos que lo dividimos sobre e y teta de c, e y teta de c, e y teta de c, que representaría como tal el vector complejo de c. ¿Correcto? Entonces, después de eso, ¿qué hacemos? Después de eso, llegamos y decimos que pues e y teta de c sobre e y teta de c, pues recuerdan que acá por lo que nosotros hacemos es restar, entonces nos quedaría que e y teta de c e a la i teta de c menos teta de c nos quedaría e a la 0. Como nos queda a la 0, usted sabe que a la 0 es 1, por consiguiente aquí nos queda solamente c. Es igual a e y teta de a menos teta de c más b e y teta de b menos teta de c. ¿Correcto? Ahora, como yo ya tengo expresados aquí nuestra ecuación de cierre con la álgebra compleja y lo dividimos por el vector complejo, ¿qué voy a hacer ahora? Fácilmente de esta ecuación yo puedo plantear mi parte real y puedo plantear mi parte imaginaria. Entonces, recordemos que mi parte real, entonces, esta C hace parte de PR o PI, hace parte de parte real o de parte imaginaria, pues C, observamos que no está acompañada como tal por I, entonces va como tal a nuestra parte real, entonces es igual a. Recordemos que esta expresión, si vamos a representar la parte real, la representamos con coseno, entonces nos quedaría A coseno de teta A menos teta C más B coseno de teta B menos teta C, ¿correcto? Y para representar la parte imaginaria de mi ecuación de cierre expresada en la álgebra compleja, pues nos va a quedar C. Pues fíjense que este C es parte de ¿quién? De la parte real. Aquí pues iría 0, es igual a ¿quién? Ahora, como estamos hablando de la parte imaginaria, que sería nuestro eje Y, tomaríamos seno. Entonces nos quedaría A seno de teta A menos teta C más B seno de teta B menos teta C. ¿Correcto? Entonces ahí estamos sacando parte real y estamos sacando la parte imaginaria. Ahora bien, nosotros no conocemos en este caso pues ni teta de A ni conocemos ni teta de B. Fácilmente lo que yo puedo plantear es un arreglo. Entonces aquí, ¿qué arreglo se hizo? Se dejó a un lado de las dos ecuaciones, la parte real y la parte imaginaria, pues A coseno de teta A menos teta C, A seno de teta A menos teta C. Recordaremos nosotros que al sumar esto y elevarlo al cuadrado, pues nos queda 1. Ya lo vamos a observar porque es otro paso dentro del caso. Por ahora vamos diciendo que, bueno, dejamos a un lado esta parte de A otro lado, pues fíjense que aquí tendría C, este era positivo, lo pasamos a otro lado del igual, nos quedaría negativo, y este B seno de teta B menos teta C está positivo, pasaría a otro lado, nos quedaría negativo. ¿Qué nos dice el caso? ¿Qué nos va diciendo el caso ahora? Vamos retomando lo que nos dice el caso. Primero el caso nos dice, en este punto, determine su arreglo vectorial, su ecuación de cierre, téngalo en la expresión de Euler, divídalo por el vector complejo del
vector que usted conoce la dirección, que en este caso es C. Después de eso, pues expréselo de acuerdo a las leyes de los cocientes. ¿Sí? Tenemos un cociente, entonces lo que hacemos es restarlo. Luego me dice con esa ecuación de cierre expresada en la álgebra compleja, usted saque su parte real, saque su parte imaginaria, ¿correcto? Y aquí vamos donde estamos haciendo nuestro arreglo. Después nos dice, coja cada una de ellas, coja este término, elévelos al cuadrado y súmelos. Elévelos al cuadrado y súmelos. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a elevar al cuadrado y sumar, voy a ir por acá. ¿Listo? ¿De dónde obtenemos esta ecuación que está acá? Esta ecuación de acá, ¿dónde la obtenemos? ¿Sí? ¿Le van acá? Entonces nos devolvemos aquí y observamos que esto de acá, si yo lo voy a elevar al cuadrado, nos quedaría elevado al cuadrado. ¿Sí? En este binomio, pues fíjense que usted, ¿cómo lo resolvíamos? Pues era el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo, que sería este término, al cuadrado. ¿Correcto? Este, como nos quedaría, también lo cogemos y lo elevamos al cuadrado. Y esta expresión de acá también la vamos a elevar al cuadrado. Y este de acá también la vamos a elevar al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, miren que lo que estamos observando acá es eso. ¿Sí? El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y aquí más estamos tomando de una vez pues el otro término que sería este de acá. Entonces resolví este binomio y le sumé de una vez el de abajo, que nos quedaría b cuadrado seno cuadrado teta b menos teta c, que es el que estamos observando acá. Ahora bien, fíjese que a este lado de la ecuación nos quedó a cuadrado. Entonces devolvamos acá. Me quedó a cuadrado, ¿por qué? Pues porque si nosotros llegamos y resolvemos esto al cuadrado, decimos, aquí está a cuadrado, coseno cuadrado de teta A menos teta C más a cuadrado seno cuadrado de teta A menos teta C, lo que estamos observando acá, estoy señalando. ¿Qué hace usted? Aquí ya lo sumamos, está elevado al cuadrado, lo sumamos, pero para utilizar esta identidad que está arriba, pues ¿qué tengo que hacer? Pues voy a sacar factor común, y factor común, ¿quién va a ser? A cuadrado. Y observamos que coseno cuadrado más seno cuadrado, que sería esta identidad que está acá, es igual a 1. Entonces, lo que yo hago esto es decir que esto es 1. Y es el 1 que yo colocaba acá. ¿Sí? Este 1 que estoy señalando acá. Quiere decir que nos va a quedar solamente a cuadrado. Si observamos acá, nos quedó el a cuadrado que les comentaba. Entonces, fíjense que acá nosotros cogimos cada término de nuestra parte real y parte imaginaria, lo elevamos al cuadrado y lo sumamos y obtuvimos esta ecuación. Obtuvimos esta ecuación. Después de ello, ¿qué hacemos? Después de ello, lo que podemos plantear es como arreglar la ecuación. Entonces, lo único que se hizo acá, básicamente, en ese arreglo, ¿qué es? Pues vamos a ver, aquí tenemos b cuadrado coseno cuadrado, ¿sí? Y tenemos acá también este otro caso que sería b cuadrado seno cuadrado teta de bc. Fíjense que acá también lo que puede sacar es factor común b cuadrado y nos quedaría coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Entonces nos queda solamente b cuadrado, ¿correcto? Entonces quiere decir que estos dos términos pasan a ser ¿quién? B cuadrado, según lo que acaba de explicar ahorita. Este nos queda igual, c cuadrado menos 2c b coseno de teta b menos teta c. Ahora bien, pues nos quedaría que a cuadrado es igual, organizándolo, nos quedaría c cuadrado más b cuadrado menos 2c. Si usted observa, ¿esto qué se le parece? A la ley de los cosenos. Una ley de cosenos sencilla, ¿correcto? Obteniendo esa ley de los cosenos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces aquí básicamente lo que se hizo fue, digamos que cogemos este término, menos 2cb coseno de teta b menos teta c,
lo pasemos al otro lado de la igualdad y nos quedaría c cuadrado más b cuadrado y este a lo pasamos al otro lado, nos quedaría menos a cuadrado. Con ello, ¿qué podemos hacer? Básicamente, este 12b lo pasamos aquí a dividir. Fíjense que yo conozco la magnitud de c, conozco la magnitud de b, conozco la magnitud de a, c y b también lo conozco. Fácilmente, usted observa que de acá, de esta ecuación que está acá, ¿qué puedo encontrar? Puedo encontrar lo que es teta de b. Entonces, yo puedo decir que si venimos por acá, S teta de b, ¿sí? S teta de b, ¿a qué sería igual? Teta de b sería igual a el coseno, ¿sí? El coseno de la menos 1. ¿Y coseno de la menos 1 de quién? De esta expresión que está acá, que sería c al cuadrado más b cuadrado menos a cuadrado, ¿correcto? Y esto sería sobre 2cb. Y esto, como ya sé que conozco a la menos 1, no conozco teta b, pero si conozco teta c, nos quedaría más teta de c. Recordemos que este es coseno de la menos 1 de quién? De esta expresión de acá. Y eso más teta de c. Fácilmente podría encontrar el ángulo que no conozco, que sería teta de b. Conociendo ese ángulo teta de b, lo que yo podría encontrar fácilmente de mis ecuaciones anteriores, de la parte real y la parte imaginaria, va a ser teta de a, ¿correcto? Podría encontrar teta de a. Ese sería en sí el caso 2c. Por último, dirijámonos acá a esta diapositiva en la cual vemos el resumen de lo que acabamos de hacer. Fíjense que lo primero que hicimos fue alinear el eje real a lo largo del vector C, y a lo largo del vector C, porque era el que yo conocía su orientación angular. Después de eso utilizamos la expresión de Euler. Usamos la expresión de Euler y con la expresión de Euler sacamos nuestra parte real, sacamos nuestra parte imaginaria. En este caso pues dejamos a un lado de las dos ecuaciones, de la real y de la imaginaria. Luego elevamos las dos ecuaciones al cuadrado, las sumamos, ¿sí? Obtenemos la ley de los cosenos y resolvemos, como lo observamos ahí, ¿no? Resolvemos como tal para obtener el ángulo de teta b acá y obtener el ángulo de teta a, que pues ya sería reemplazar en alguna ecuación de la parte real y de la parte imaginaria. ¿Listo? Pero entonces, importante que recordemos lo que les explicaba aquí en este otro mecanismo. Si usted le da, por ejemplo, un mecanismo de 4 barras o más barras y usted, por ejemplo, ve la necesidad de encontrar dos ángulos, ¿sí? Usted lo que tiene que buscar es un arreglo vectorial de 3 vectores, ¿sí? Obviamente cada ejercicio pues le va a dar una serie de parámetros, le va a dar las magnitudes, le va a dar una serie de ángulos en los cuales usted tiene que verificar cuál es el caso que va a usar, cómo lo va a usar. Pero recuerde que si va a usar el caso C, es mejor que lo utilice con un arreglo vectorial en el cual usted pueda plantear una ecuación de cierre con 3 vectores. Y básicamente aplica el paso a paso que definíamos acá en la presentación, todo el paso a paso que definíamos en la presentación. Entonces, ya con esto, usted conoce cuál es el paso a paso para solucionar el caso C con 3 vectores.